Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al festejo del Día de la Bandera acá en la fábrica de Ingeniero Bonamico. Bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre Belgrano y sobre su importancia en la situación actual, y después vamos a izar las banderas cantando Aurora. El año pasado, al hacer mi comentario sobre Manuel Belgrano, hice la siguiente pregunta: ¿qué es un prócer? En principio, un prócer es alguien que privilegió el beneficio de la sociedad a la que perteneció por encima de su interés personal. Se supone que esta característica es digna de ser imitada por las siguientes generaciones de ciudadanos. No todos los ciudadanos tenemos la obligación de tener el comportamiento de un prócer en cuanto a privilegiar el beneficio de la sociedad por encima de nuestros intereses personales. Pero hay algunos ciudadanos que sí tienen esa obligación de ajustar su conducta a este precepto. Son los que participan de la militancia política y los funcionarios de los gobiernos, ya sea de orden nacional, provincial y municipal, que obviamente por su vocación política es para mejorar y lograr un país mejor para todos. Nosotros, los ciudadanos de a pie, que no participamos de la militancia política ni somos parte de ningún nivel de gobierno, tenemos que ajustar nuestra conducta a las leyes que regulan nuestra participación en la sociedad, no solo en su letra, sino también en su espíritu. Como ejemplo de esto, viene a colación la frase del señor presidente de la Nación el día 23 de este año, de febrero, al referirse a la vacunación del señor Horacio Bernisky por fuera de lo previsto para todos los ciudadanos demás. Dijo textualmente: terminemos con la payasada. No hay ningún tipo penal que diga hay que castigar a quien vacunó a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y luego, en un párrafo posterior, dijo: el hecho sin duda es un hecho reprobable, porque nadie puede avalar en estas circunstancias que vivimos que alguien pueda adelantarse en la vacunación. Voy a basar mis palabras de hoy en la deferencia con que todos los argentinos en general tomamos esta frase, que pone en letras de molde una conducta que en general es socialmente aceptada, o al menos no está tan mal vista, la de adelantarse en la fila. Es posible que esta conducta, vacunar a alguien que se adelante en la fila, o la misma acción de adelantarse en la fila, quedándose con el derecho a algo, en este caso la vacuna, contra una enfermedad que en muchos casos es letal, que le correspondía a otra persona, no estén definidas como delito en ninguna ley, pero sin ninguna duda va contra el espíritu de muchas leyes. Las catástrofes, en cierta forma esta pandemia lo es, ponen en evidencia quiénes somos en realidad, nos saca la careta, no solo frente a los demás, fundamentalmente frente a nosotros mismos. Es un espejo cruel que nos muestra el yo que cada uno de nosotros somos y no el que pretendemos ser. Viene a este caso recordar una anécdota de Manuel Belgrano sucedida en nuestra provincia de Córdoba en la primavera de 1819, hace más de 200 años. Belgrano se encontraba en Capilla del Pilar, sobre el río Segundo, al mando del ejército, es decir, siendo funcionario público, y su estado de salud estaba afectado por una hidropesía avanzada. Enterado de estas circunstancias, el entonces gobernador de Córdoba, Miguel Antonio de Castro, se hace presente en el lugar acompañado de un médico, el doctor Francisco de Paula Rivero, quien ante la gravedad del cuadro de salud de Belgrano le insiste vehementemente en la necesidad de trasladarlo a la ciudad de Córdoba para su tratamiento. Belgrano se niega con la siguiente frase: la conservación del ejército depende de mi presencia. Sé que estoy en peligro de muerte, pero aquí hay una capilla donde se entierran a los soldados y también se puede enterrar a un general. Qué lejanía entre la conducta de Belgrano y la de la enorme cantidad de funcionarios públicos de hoy, que con la excusa de la esencialidad se han vacunado a las apuradas y en algunos casos a las escondidas. Qué enorme diferencia entre la conducta de Belgrano y la de muchos militantes políticos de hoy, que han hecho de su militancia uso para no para construir una Argentina mejor, sino para salvarse solos. En el otro extremo de Belgrano, en el extremo más bajo de la bajeza humana, podríamos poner a un tal Zanini,
que siendo funcionario público no solo se adelantó en la fila, sino que lo hizo mintiendo en su condición funcional, consignándose como personal de salud en su declaración, y lo que es peor, este no señor, porque señores son los que son gente como uno, gente, se vacunó junto a su esposa, que ni siquiera es funcionaria y muchísimo menos personal de salud. Todavía gran parte, en ese momento, todavía gran parte del verdadero personal de salud no había sido aún vacunado. Como ejemplo de conducta ante una catástrofe viene el caso recordar un desconocido para muchos argentinos, Luis Viale. Luis Viale era un ciudadano italiano radicado en Buenos Aires y fue parte del pasaje del vapor América que se hundió en el Río de la Plata el 24 de diciembre de 1871. También eran parte del pasaje el señor Augusto Marcó del Ponte y su esposa Carmen, y como parece ser habitual en las tragedias, no hay salvavidas para todos, ni tampoco vacunas para todos. Viale, quien ya tenía puesto el chaleco salvavidas, al ver que los Marcó del Ponte no tenían, se sacó su propio chaleco salvavidas y se lo puso a Carmen, pareciendo él y Augusto, el esposo de Carmen, ahogados en la tragedia del barco. Hoy, una estatua que muestra a Luis Viale con un salvavidas en la mano derecha, ubicado en la costanera sur del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, recuerda este hecho de solidaridad extrema. Qué diferencia entre la conducta de Luis Viale, que ni siquiera era funcionario público, y la conducta de tantos militantes políticos que, aprovechando su contacto cercano con quienes pueden alterar el orden de la fila, se han llevado puestos los salvavidas de otros. La historia también recuerda el nombre de 3 personas que desde los restos del barco en llamas arrancaban trozos de madera de la estructura del barco y se los arrojaban a los pasajeros que ya en el agua trataban de flotar como podían. Eran el señor Juan Franco, marinero, y los señores Eduardo Otero y Pedro Arrieta, empleados del Seminario Conciliar de Buenos Aires, a quien prima facie podríamos considerar dentro del rol de funcionarios públicos. En el otro extremo, las catástrofes mencionan al señor Darío Bécar, quien se ahogó junto a su hijo pequeño, aunque algunas crónicas dicen que era una niña, luego de ser apuñalado por otro pasajero para quitarle su chaleco salvavidas, que para la situación actual sería la vacuna. Es cierto que algunos funcionarios públicos y militantes no actuaron correctamente, desde los que no gestionaron correctamente la compra de las vacunas hasta los que se apropiaron indebidamente de vacunas que todavía no eran para ellos, mientras las vacunas llegaban con cuentagotas. Y nosotros, sí, nosotros, los de a pie, los comunes hijos de vecinos, ¿cómo actuamos en esta catástrofe? No era necesario que nuestra conducta fuera como la de Manuel Belgrano, un prócer, o la del señor Luis Viale, todo un señor en el significado de la palabra. Ni tampoco que fuéramos un no señor como Zanini, orgulloso de haberse adelantado en la fila, o la de un militante casi adolescente que usó sus contactos para vacunarse, tal vez antes que sus propios padres y abuelos. Solo teníamos que ser parte de la solución y no del problema. Al principio de la pandemia hubo una corriente de opinión que abonaba la teoría de que la pandemia nos enseñaría algo, que seríamos mejores luego de ella. Los resultados están a la vista y son fruto de nuestra conducta ciudadana. Bueno, no aprendimos nada. Como sociedad, muchos de nosotros no nos cuidamos, nos juntamos irresponsablemente, actuamos cada uno individualmente como si el COVID fuera un problema de los demás. ¿Y cómo llegamos a esta situación límite en la cual hay casi 100.000 muertos? Y cabe preguntarnos, ¿cómo llegamos acá? Y la respuesta es, llegamos acá por la suma del atraso en la llegada de las vacunas y el explosivo aumento de los contagios, favorecido por la desaprensiva conducta de muchos de los de a pie. Nosotros, que no nos cuidamos ni cuidamos a los demás al juntarnos en forma innecesaria y al no tomar las precauciones y cuidados al interactuar con los demás. Fuimos nosotros los argentinos los que por acción o por omisión hicimos que la pandemia, que ya de por sí era grave, se convirtiera en esta tragedia que hoy nos enluta. Hoy más que nunca necesitamos embanderarnos tras un objetivo común, una esperanza, con la convicción que hay un futuro por construir entre todos, porque hay una Argentina por renacer sobre las cenizas de la pandemia y algo es seguro. Todo será mejor si cada uno de nosotros nos comportamos más cerca de la conducta de un prócer como Manuel Belgrano y no como la conducta de los no señores que antes he mencionado.
Finalmente, vale destacar la actitud de Manuel Belgrano en 1810, que en cumplimiento de la disposición de la primera Junta con respecto a la obligatoriedad de vacunar a la población contra la viruela, Belgrano, funcionario público en ese entonces, ordenó que se vacunara primero a los humildes, a los niños y a los esclavos, y se negó a ser vacunado él mismo hasta que los grupos más vulnerables de la población lo hubieran sido. Terminé de escribir estas palabras hace más de un mes y algo que sucedió durante estos últimos días me obliga a agregar un poco más. Ha sido noticia que miles de argentinos intentaron adelantarse en la fila alegando tener enfermedades que en realidad no tenían. Por suerte para los legítimos dueños de esos lugares en la fila no lo lograron, pero quedó demostrado que entre nosotros, los ciudadanos de a pie, también hay no señores. Hoy, en este 20 de junio, al recordar a Manuel Belgrano y junto a él a todos los que en esa época unieron sus esfuerzos y sus corazones con el objetivo de un futuro mejor, quiero invitarlos a todos a unirnos en medio de la tragedia que nos impone la pandemia para imaginar y concretar un futuro mejor para nuestra patria. Muchas gracias. Cantarán la canción Aurora para realizar las banderas un grupo de cantantes líricos argentinos de todas las provincias que se unieron gracias a esta maravilla que es Internet, y una orquesta, que es la orquesta de la Municipalidad del 3 de febrero, bajo la dirección del maestro Ezequiel Fautario, que nos acompaña. Van a izar nuestras banderas los excombatientes Néstor Rodríguez, Claudio Lucero y Jorge Rojas, que nos van a honrar izándolas. Muchísimas gracias. ¿Aló? Agradezco la presencia de todos los que se han conectado vía internet y espero que el año que viene podamos hacerlo presencial, con ya este problemita de la pandemia superado y que podamos volver a nuestra vida razonablemente normal y encontrarnos en forma presencial.
Muchas gracias a todos. Hasta el año que viene.